No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa de Café con sabor amargo con dos grandes amigos, don Alfredo Wicap Santún y mi amigo don Kinder Peraza Comán. Doctor Gerardo Durán Carrasco, buenos días. Muchas gracias por su invitación. Don Alfredo, gracias, Alfredo. Esperemos que pronto, como dice nuestro amigo Bernardo Camal y Jorge Wicap, creo que tenía que ir a proctólogo, mío, Jorge, por lo tanto, pido una disculpa. Y Ramón Reina, que está buscando Chayo también, ahí está Ramón también, nos dice que va a entrar. Pero, sin embargo, creo que lo interesante de esto, Kinder, Alfredo, inicio, lo dijimos al principio, estas elecciones iban a dar de todo. Sí. Sorpresas. Van a dar más. Va a dar más, golpes bajos, que te traiciono, que yo soy, quítate porque voy yo. Y vemos, por ejemplo, de verdad, cómo incluso varios compañeros de lo que son indígenas, de composiciones indígenas, por fin alzaron la voz y dijeron, espérate, ¿cómo que nosotros que supuestamente nos dio el INE, en este caso, que hay 3 distritos electorales en Yucatán, que son el primero, el segundo y el quinto, que deben ser personas de ascendencia indígenas o que hayan hecho un trabajo realmente a favor de la comunidad indígena, sean los candidatos, y resulta que no, Kinder, Alfredo, simplemente dicen, ustedes son muy indígenas, por eso aguántenos. Aquí van los tatich. ¿Cómo está eso, Kinder? Va a haber hay muchas mañas, muchas acciones, de dudosa legalidad. Ya las hay ahorita y en el resto del proceso y en la jornada electoral las va a haber más, creo yo. Porque ahora que están las dos principales dificultades a que están enfrentándose los partidos es la cuestión de género, que no están siendo al 50% como sabían que está en la ley, y la cuestión indígena, donde se obligan las leyes electorales a registrar candidatos indígenas. Al cuarto para las 12, les viene a decir el IEPA que sus listas están mal, en primer lugar porque no están metiendo a suficientes mujeres, y en segundo lugar porque no están tomando en cuenta a la población indígena. Sabían perfectamente que eso está establecido en las leyes y tenían la ilusión, la esperanza o una cosa más fea de engañar a la autoridad, al IEPAC, con sus listas. Pues no se pudo, les dijeron que escojan las 30 poblaciones con mayor población del estado, en 15 meten candidatas mujeres y en 15 candidatos hombres. Y en la lista de representantes indígenas, pues ya lo estabas detallando tú, doctor. Para el uno está Liborio Vidal, el empresario dueño de Bonza. Está Alfa Tavera, la alcaldesa saliente de Valladolid. El muy famoso Sansón Pérez Palma, 4 o 5 veces alcalde de Yaxcalá, y así por el estilo. Están Carmen Ordaz, Javier Sante. Oye, Iner, pero fíjate, aquí lo interesante es eso, ¿no? Que lo platicábamos no hace rato. ¿Cómo es posible en el caso de Liborio, empezar Liborio, que tú puedas decir entre las acciones afirmativas que te hacen un documento, que te hacen firmar, que ahora sí eres indígena? Y anteriormente resulta que dijiste que no eras indígena. O sea, ¿qué pasó allá? Hay documentos, ¿no? Oye, Kinder, en que se madrió los chamillitas, ya tienes sangre indígena. En las manos. No, en las manos, bueno, por eso ya puede ser, se considera que ya entonces Liborio Cocón. Ahora, fíjate, el caso de Liborio, creo que hay salidas. Si tienes abogados, hay salidas. Los otros son más difíciles, porque en el caso de Liborio, todos sabemos que se pasa al partido que le convenga porque tiene suficientes recursos económicos. Es una persona acomodada. Entonces, yo creo que puede demostrar que durante todo el año y durante muchos años
ha trabajado a favor de las comunidades indígenas, con ayudas, con recolectas de víveres. O sea, es una persona muy conocida en su zona, doctor. O sea, Eso puede ser que, fíjate, es lo porque que no decía, necesariamente tienes que ser indígena, ¿no? Sino que tengas no, la pero es lo que labor. decía Hinder, es lo que decían realmente los compañeros del viernes y su rueda de prensa, en los cuales digas, espérate, no se vale que agrupaciones de indígenas que le dan su lanita y te dicen, oye, mira, sí trabajó para nosotros, ¿eh? Nos dio 2 cacahuates y 3 refrescos. Y eso No da es lo más. que está mal, o sea, porque realmente yo no conozco, discúlpame, pero yo no conozco ni un trabajo de Liborio hacia ninguna comunidad indígena. Al menos, y eso que le fascina a él, yo lo único que veo de indígena es sus fotos que fue nada más a la India a ver ¿cómo se llama? El tremendo palacio allá. El O Taj sea, es lo Mahal, único, ¿no? el Taj Mahal, que es un Solamente monumento. ya es un tremendo, es el Sí. único trabajo indígena que ha hecho, ¿no, Alfredo? Buenos Pero, días. Aquí en mi audio, aquí estamos viendo un apunte que nos estaba llegando. Mira, efectivamente, y lo que te decía, y de lo hemos comentado desde tiempo atrás, ¿no? Las candidaturas de esta parte indígena, ¿no? Aquí nos decía que el INE siempre hace o tiene su regla en materia de género, ¿no? Que es del 3 de 3, así como hay declaración de patrimonio de cada uno de los que van a aspirar, también hay parte de esto, pues en la equidad de género, ¿no? Primero, ¿quiénes van a ser las candidatos o los candidatos por estos distritos? Que mayormente, como dice, deben tener descendencia o haber hecho un trabajo digno, vamos a llamarle así digno, representativo de impacto hacia las comunidades indígenas y prácticamente los candidatos que vemos aquí, muchos de ellos han sido oportunistas, ¿no? Han sido oportunistas que se han movido de ciertos partidos para posesionarse allá. Incluso otros, hablamos como por ejemplo de Liborio, que se mueve de un partido y va a otro con tal de ponerlo. Se pone en su distrito. ¿Por qué? Porque es conocido, como tú bien lo dijiste, es un tatich, es un señor de mucho dinero que ha hecho empresas de donde, de familia, de recursos del erario, de donde lo haya sacado, ¿no? Prácticamente la realidad aquí es que es una persona que tiene una solvencia económica, que en cualquier partido que se mueve y te diga, bueno, yo costeo mi campaña, no te estoy pidiendo nada, solo acéptame como candidato. Entonces les dan estas jugadas violando los géneros, violando los estatutos hasta del mismo INE, ¿no? ¿Y dónde queda el INE? Cada día pierde más la credibilidad, ¿no? Ahí entre sus reglamentos te dice mínimo debe hablar la lengua indígena, ¿no? O sea, hablar no es decir dos palabras o como coach, nada más para decirle a todos los indígenas, vámonos o por acá, ¿no? Entonces, tiene que tener un diálogo. Ahora, y como muchos decíamos, Valladolid, donde está Alpa sabemos que es una maestra que comenzó con el movimiento magisterial, vende el magisterio en esa vez cuando hubo las manifestaciones de los tabuladores y todo lo demás, y cuando vino el movimiento del ISTE, se posiciona como alcaldesa, muchos ahí la cuestionan hasta hoy, que una mala administración, de ahí brinca a otro puesto, ¿sí? Como ardillita, y ahorita busca otra vez el refugio de la gente de Valladolid y su periferia, ¿no? En su distrito, como persona indígena. Ahora, sí nos gustaría, no es dejarla en evidencia, ¿no? Hay veces es decir las cosas como son. Que en un programa aquí como los que estamos, que le pongamos a Bernardo, ¿no? Y una plática en maya y que se transmite. No. Y te puedo decir que ninguno lo va a pasar, ¿eh? Ninguno lo va a pasar. Entonces, ¿dónde quedan los reglamentos del INE, ¿no? Donde se dice, yo te diría, el impacto que han tenido, ¿quién de todos esos? Hablamos desde, por ejemplo, desde Progreso, ¿no? Porque en todos lados, Oye, Alfredo, oye, disculpe, qué bueno, por eso. El segundo distrito, fíjate, tienes a dos, para empezar, tienes a Carmen Ordaz, que tampoco en la anterior, ella fue diputada federal, también dijo que no es indígena cuando firmó la acción afirmativa. Carmen Ordaz reconoció que no es. Y el otro más indígena, como tú dices, que no sé quién es Javier Osante. Adelante, mi querido amigo. Mira, lo que decías, bueno, me quitaste parte de lo que te iba a decir, ¿no? En esta Carmen Ordaz, Osante, Maristela Alonso, ¿no? Prácticamente, que ella, como decíamos allá,
están allá. Vamos a hacer un poco de historia. Hubo una frase muy célebre que dice, sufragio efectivo, no reelección. ¿En qué momento los mexicanos permitimos esto? Pero más que los mexicanos, ¿en qué momento los diputados promovieron esto y lo cambiaron, no? Sí, sin hacerlo. Prácticamente es lo que está pasando. Marcelo Alonso, y con muchos que están ahorita en funciones públicas, van a volver a reelegirse porque les da ese derecho. ¿Quién les dio ese derecho? La política la están moviendo a su propia conveniencia. Hablamos de Carmen Ordaz, ¿no? Carmen Ordaz fue diputada por aquí. Claramente, si ya fue diputada en un distrito donde no es indígena y ahí firman todos los papeles y reconoce que no es indígena, ¿cómo puede asomar ahorita otra vez como mujer indígena? ¿Sí? Creo que ni siquiera sabe decir Koosh en maya, ¿eh? Entonces, ahí vamos y vemos cuál. Pero por los movimientos políticos, y nosotros lo vimos desde antes que esto venía, Pajón, cómo comenzó a mover sus telarañas por allá en Progreso, cómo se movió a parte de su gente, que tampoco es tonto, parte de su gente lo movió a un partido y parte lo dejó, pero son para las alianzas, ¿no? Porque te vuelvo a decir, buscaba esta parte, buscaba que su esposa se posicione porque él está buscando otro huesito, como decimos por allá. Entonces, pero vemos esto, ¿dónde queda la equidad en los pueblos indígenas? Quizás... Oye, Alfredo, y Javier Osante, ¿qué me dices de ese tremendo indígena Javier Osante? Un jovencito sumamente indígena, muy enjundioso. Y se juntó con otra indígena de novia, ¿no? Allá lo veo, plurinominal la señora, ¿no? La Ivonne Ortega, ¿no? Y Javier Osante, un dúo que tiene mucho que analizar. Sí, Javier Osante tiene una ambición, pero sí terrible de poder, que no le importó qué partido lo sacó, qué partido lo mantuvo allá, y teniendo quizás una mejor carrera política en cierto partido, pues sí, le entró la ambición, la codicia, quizás ver cuánto dinero saqueó su prometida, su pareja, su novia, la que le quieras decir, y no le han hecho nada, ¿no? El gobierno federal simplemente se la perdonó, vamos a llamarle así, o si quizás se esté trabajando, ya vemos que algunos exgobernadores están siendo fiscalizados, ¿no? Todos lo sabemos, el mismo Obrador dijo en su gira de Tecash, voy a revisar que este hospital se cobró 2 veces y no se terminó, ¿sí? Entonces, vemos esto que está pasando, ¿no? ¿Dónde queda el INE cuando tiene sus reglas, cuando tiene sus reglamentos y no los aplica? Ahora sí ya nos damos cuenta si desde este momento ya comenzaron a hacer estas cosas, ¿qué esperamos nosotros los ciudadanos en las próximas elecciones, ¿no? Va a haber de todo y el INE no va a sancionar nada. Decíamos allá, ¿por qué los pueblos indígenas han mantenido en el margen o por qué se han quedado rezagados, ¿no? Simplemente por lo mismo, doctor, porque sus representantes en verdad no son indígenas, no sienten, no es el funcionario, o vamos a ver el diputado, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, voy a mal hablar, vamos a llamarlo así, pero no es mal hablar, es decir una realidad. Ahí te voy a mencionar un ejemplo, Liborio Sansón, que ha sido varias veces alcalde, ¿no? De un municipio que está en la zona, el otro nació en una zona, quizás nuestra única zona virgen en cultura maya, la zona Valladolid, Chemash, toda esa zona, ¿no? Del oriente del estado. Cuando este caballero ha visto que salga el sol y que se vaya un campesino a la milpa, que regrese y que diga, hoy gané 30, 40 pesos, que es la realidad que se gana por ahí por Valladolid, y hoy voy a comer frijolito y tortillas, no, y parece burla que este señor sale todos los días, que hoy comí cochinita, que hoy comí mi taco aquí en Buxos, que hoy comí esto en Valladolid, que hoy comí esto en Tizimín, y solo habla de comida, ¿no? Cuando hay miles de familias en su zona que no tienen nada que comer, que no tienen los recursos y todo. Pero ellos han sido varias veces funcionarios públicos de esas zonas. Ahora, yo les diría a la gente, es el momento de que analicen, es el momento de que les cuestionen qué has hecho,
Y no solo a ellos, que le cuestiona al INE, ¿por qué me dejas a este de representante? Nosotros sabemos que hay muchas personas capaces, quizás no tengan el recurso económico para sustentar una candidatura, pero capaces de en su momento de hacer un buen trabajo y quizás mejor que estas personas, ¿no? Pero simplemente, como te vuelvo a repetir, las bloquean, no les dan la oportunidad, y eso no solo en diputaciones, pasa en las alcaldías, vemos en los municipios. Aprovechando la repetición, este texto que nos pasaste, tiene de título Somos pasado, presente y futuro del pueblo maya. Es una pieza de demagogia, pero mira, una joya de la demagogia. Entre las cosas que dice está que es obligación del Estado y de los partidos políticos promover la participación indígena, entre otros espacios relevantes que posibiliten el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Demagogia pura, porque a 2 meses de que se celebren las elecciones del 6 de junio, están peleando, reivindicando los derechos indígenas, cuando ese trabajo lo deben hacer todo el año para tener gente bien informada que pueda decidir correctamente y que no le compren su voto por 2 pesos. Ahora, pero Kinder, ¿pero es responsabilidad de quién? ¿Pero es responsabilidad de quién que esa información llegue? No es responsabilidad ¿De dónde salió esto? Eso no tiene firma, no tiene qué pata puso este huevo. Ahora, como pasó con las plantas eólicas y fotovoltaicas que se anunciaron para Yucatán, cuando se hizo el anuncio de esos proyectos, vino gente de Oaxaca que ya sabe cómo bloquear esos proyectos, y sacó 2, si no mal recuerdo, 2 remitidos, 2 textos defendiendo al pueblo indígena. Yo pongo en duda todo, hasta el indigenismo, porque en Yucatán, salvo alguna que otra población perdida tal vez en los montes de Valladolid o Tecash, todos somos mestizos. Población indígena en sí es difícil encontrarla, pero sí es buena para hacer esos manipuleos políticos que están ahorita manejándose. Yo creo, Hinder, lo importante de todo eso, este documento me lo hizo pasar un amigo que estuvo en el evento del viernes, en el cual me decía, eso es lo que voy a presentar si me dan la oportunidad de hablar con los medios. Eso es lo que él expresó en ese momento, pero lo más importante, Hinder, es, espérate, y lo dijo Alfredo, cualquier candidato o que quiera ser candidato para un área indígena como marca el INE, que demuestre el trabajo que ha hecho a favor de la comunidad indígena. ¿Sí? No indígenas puros, lo sabemos, pero ¿qué trabajo ha hecho, por ejemplo, Osante o Carmen Ordaz o Ligorio o peores que otros. Sansón? ¿Qué han hecho? O Alfa Tavera. ¿Qué trabajo han hecho comunidad indígena? Y colgarse nada más porque la ley se los permite, ¿sí? Meterse nuevamente. En el caso de Sansón es más fácil, porque él vive en un municipio indígena, donde hay mucho maya. Y por eso, haber sido 6 veces el tatich del pueblo, ya con eso tiene derecho él, cuando tiene Yaxcabá completamente jodido, ya tienes derecho a decirme que él es indígena y es un verdadero representante, Hinder. Porque hay varias comisarías que son de población indígena en esa zona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No, yo cuando hice el reportaje del Museo del Mundo Maya que empezó en Bonaí, fui al lugar, lo recorrí, tomé fotos, incluso subrepticiamente, porque cuando me vio el vigilante me sacó. ¿Qué hizo Sansón? De Yaxcabá hasta casi llegar a esa zona, que iba a ser una museo, estaba recién petrolizada la carretera. Pero Hinder, mi pregunta, ¿qué hizo Sansón para defender el Museo de la Cultura Maya o hacerse el mismo y no reclamar nada a Ivonne Ortega en ese momento, ni ahorita? Ahí no, formaba parte, o todavía forma parte del sistema político de jugadas que involucran ahora conjuntamente al PRI, PAN, PRD, Partido Verde, Movimiento Ciudadano. Todos esos partidos hacen jugadas solos o juntos o en grupos. No hay ninguno ajeno. Es lo que te ponía yo decía yo anoche de este tipo de todas las cosas que están pasando en la cuestión de género y de indigenismo.
todos están mezclados. La gente ve que de repente el PRD está con el PAN, oye, no entienden qué pasa, ¿no? Pero estos que sacan esos escritos se proclaman como sus defensores. En realidad los indígenas no entienden quién es quién. Si el próximo año Legorio va a estar con el Partido Marxista Socialista de Latinoamérica o lo que sea. Hay mucha ignorancia. No se trabaja con los indígenas para politizarlos. Ahora que vienen las votaciones, salen todas estas iniciativas y todas estas mezcolanzas. Dime una alianza que sea lógica y que no debería, que sí debería hacerse. PT con Morena, por ejemplo, ¿no? Morena, ¿qué es? No tiene una ideología fija, no tiene historial, no tiene padrones completos, es un lugar al que han caído, una olla en la que ha caído toda clase de frijoles, y el cocimiento, quién sabe cómo va a quedar. Pero eso sí, les está dando mayoría y legalidad a un dictador. No, pero además, Kinder, aquí lo importante es, ¿qué es lo más importante? Y lo decíamos con Alfredo, ¿qué trabajo han hecho, por ejemplo, en el quinto distrito? La reina del sur, la Ivonne del sur, Carmen Navarrete, tremenda candidata del quinto por Verde, Morena y PT. Yanis Escobedo May, ¿qué trabajo ha hecho Yanis por su comunidad que llamada es de Escuscap? Yesenia Polanco, ¿quién es ella? ¿Qué ha hecho Yesenia Polanco, candidata del PAN, al quinto distrito? Kinder, eso es lo que nosotros como medio de comunicación debemos de exhibir y exigir, que informen qué han hecho. Desafortunadamente los medios, y sobre todo los impresos, que son los más antiguos, no están analizando este tipo de alianzas, de jugadas o jugarretas que se están haciendo, sino nada más están informando lo que pasa. Están como espectadores, ¿no? No hay, acuérdate que antes los medios de comunicación se responsabilizaban de formar e informar, o informar primero y luego formar opinión, ¿no? Ahora no, informan las cosas, las notas llamativas, interesantes, hacen su showcito, pero finalmente lo que decidan estos partidos, eso se va a hacer, y los periodistas no van a cumplir su consigna de denunciar lo que sea denunciable. Así estamos. Alfredo. Espérate. Está hablando su novio. Sí, me está hablando mi novio, coño. Es cierto, estamos contestando un mensaje de una nota de que nos llegó. Mira, lo que decías es muy cierto, Kinder, ¿no? Hablamos de las zonas mayas, que creo que hay que identificar algo, a qué se refiere el INE cuando habla de zonas indígenas, ¿no? No quiere decir que toda la zona o toda la población sea de este carácter, o que toda la población use un huipili huaraches, ¿no? Eso ya son mitos, tabúes que hay veces, o estereotipos que se quedaron en la mente del yucateco, ¿no? Se considera indígena aquella población que más del 50% hable dos lenguas, en este caso la lengua maya, ¿no? Sabemos que somos mestizos y la mayor parte de Yucatán es así, pero también el INE considera estas zonas por baja marginación. O sea, tú llegas a un poblado y no tiene más una escuelita unitaria, no tienen todos servicios de agua, solo el centro tiene agua potable, el servicio de luz está precaria. Entonces, te cruza un medio de transporte cada muerte de un judío, como dijimos ahí. Entonces, pero eso es pobreza, no indigenismo. Pero sí, pero date cuenta, Yucatán está en todos. Si nos vamos en la zona, en todo el estado, la pobreza es latente, ¿no? Pero ¿por qué esos distritos los consideran indígenas? Por las mismas situaciones, por el lenguaje que hablan. Tú te metes a la zona centro y nadie habla maya, pero si te vas a la zona oriente, sí, ahí empezamos a hablar ese dialecto, ¿no? Incluso hay poblados, sí, donde completo, maestros que han llegado han tenido mucho problema, te digo, porque en las escuelas normales no te enseñan la lengua maya, ¿no? Y cuando llegas y hablan así, pues entras en un conflicto, ¿no? Más que nada como remembranza, pues así es considerado una zona indígena, ¿no? Se le llama indígena por términos. Fíjate, ni siquiera está claro, eso que tú acabas de decir, ni siquiera está claro cómo definir a una zona que es indígena. Sí, no lo sabemos.
pero más que allá, como decíamos aquí, todos los que están o los que asoman en este plano que van a jugar para las candidaturas han sido funcionarios públicos, han estado en el poder, para decirlo así, han tenido el recurso del erario y qué han hecho por esta población. Tal parece que con una vez más se confirma el hecho que dice, ¿no? Al político, al tatich, como decían en esa zona, les conviene a la población tenerla sumisa, tenerla en extrema pobreza, para que cuando vengan las elecciones, oye, ya no te dé yo 100 pesos, te voy a dar 20 pesos y con eso va a estar conforme, te doy tu torta y tu jugo y vamos, vota por mí, y la nueva promesa. La gente es tan humilde, la gente es tan pobre, ¿sí? Falta de estudios también y de preparación. La ignorancia, hay que decirlo. Que cae en estos engaños y cree en esa promesa. Muchas veces ha creído en esa promesa y va a volver a creer. Si tú le dices a la gente que no tiene energía eléctrica, que tú llegas, cuando yo gane, te voy a poner los postes de aquí a aquí, vas a tener energía eléctrica. Oye, mira, tu escuelita está mal y te voy a poner esto en la escuela y voy a ampliarlo. No tienes maestros, te voy a mandar maestros. Oye, no tienes un molino, te voy a poner un molino. La gente cree todavía eso porque es una necesidad que tiene. Añora tener esa parte y estar más o menos en una comunidad, pero nunca llega. Y en 2 años. Yo siempre me he cuestionado esta parte, siempre se los he dicho. ¿Dónde queda la participación que tienen estos diputados anualmente para sus distritos? ¿Dónde queda ese dinero? O sea, ya no hay, ya lo suprimió López Obrador. Sí, pero es lo que te digo, ¿dónde estaban los proyectos? No estamos hablando, Obrador todavía tiene 2 años, ¿dónde acabó esto? Muchos como dicen, Pero lo no, robaron. es que ahorita no, el mal ya estaba, el mal ya venía, nuestra sociedad no se generó en 2 años, hay muchos años atrás, nuestros gobernantes hace muchos años atrás, estuvo PAN, estuvo el PRI. El problema es que la corrupción sigue habiendo casos de corrupción. Y sigue habiendo, y te vuelvo a decir, ¿cuándo va a cambiar esto? Cuando en verdad se empieza a aplicar las leyes como deban de ser, ¿sí? Y se quiten los fueros. Ahí vamos a empezar a cambiar muchas cosas, ¿no? Pero ahorita, ¿qué hacen? Y parece mentira, ¿no? Decíamos allá, se rompe la estructura del PRI. ¿Por qué se rompió? Porque mucho niño gritó en decir, a mí me toca, hiciste compromisos conmigo hace 3 años o hace 6 años que estoy esperando y este es mi año. Y los vuelven a sentar. Y saben que si este año, si no tienen una candidatura, políticamente están muertos. No van a volver a figurar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se viran de partido y buscan una diputación pluri. Vamos a hablar, por ejemplo, de Leibón Ortega. Si Leibón Ortega no está pluri, ya estuvo que no está definitivamente otra vez en el ambiente. No. Entonces, no compite, la ponen. Sabemos cómo llegó allá. Allá ella no ha jugado por sí sola. Si juega por sí sola, en Yucatán es odiada al 100%, de toda la población. Ponle un 60% la odia, ¿no? Y no como persona. Eso hay que aclarar, la odia por la administración que hizo y todo el desfalco que ha hecho, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir, en esa parte, sabemos que si estas personas no vuelven a figurar, están muertas políticamente. Ahora, ella vuelve al poder pluri sin competir. Ella ha llegado allá o llegó en su momento por calor de su tío. Creo que hasta el momento es uno de los que... aunque muchos los critiquen, a mí me tocó ver esa parte donde sí apoyó a bastante gente del campo, don Víctor Cervera. Creo que es eso, porque ni siquiera sus hijos le llegaron a la talla de este señor. Sí, este señor, como te decía, mira, necesitas esto, pero no lo tengo. Pero te sirve esto, te lo doy ahorita. Y así negociaba este señor y sacó mucha producción, apoyó mucho al campo. Y Mora ha dicho que nunca tuvo el apoyo de su tío, por lo menos abiertamente, Víctor Cervera Pacheco, por una parte. Por otra parte, sus 2 primos, no ha hecho, salvo Felipe, no ha hecho mucha carrera política. Y segundo, yo en el Oriente he practicado con gente que dice, una vez me dice,
es que don Víctor vino acá y nos hizo nuestros pisos. Le digo, creo que seguramente vendió ganado de Chempato para que invierta en tu... La gente no sabe, se le olvida ese dinero que te están dando, que te están regalando, o como le están haciendo tu piso, es tuyo, es de todas las personas que pagamos impuestos. Ningún centavo produce el gobierno, lo produce la ciudadanía. El gobierno lo administra. Solo hay dos fuentes para que el gobierno tenga dinero: que cobre impuestos o gravámenes o derechos, o que pida prestado al exterior. Y de todas maneras, cuando pide prestado, nosotros también lo volvemos a pagar. Es la ignorancia de la gente que le hace, que le impide ver la realidad. Oye, No. Kinder, lo que sí es claro, igual con Alfredo, es, señores, son candidaturas indígenas. Primer distrito, tienes a Carmen Ordaz y tienes a Osante. Segundo distrito, el segundo distrito, Carmen Ordaz y Osante. Primer distrito, Liborio Mocón, Sansón Pérez Palma. Tienes Alfa Tavera. Tercer distrito, en el quinto distrito, a la Ivonne del Sur, Carmen Ordaz, tremenda, ya saben que ustedes, como decía Paquita del Barrio, tienes a Yanis Escobedo, la flor más bella del ejido, que es lo único que ellos son indígena, y Yesenia Escobedo. Esas personas son realmente, yo me cuestionamiento es Uro Hinder, ¿qué han hecho por las comunidades indígenas? ¿Qué han hecho? ¿Cuándo han trabajado para el desarrollo de esas comunidades, independientemente, Hinder, que sean puros o que no sean puros? ¿Qué han hecho por esas comunidades? Para mí eso es el tema importante, Hinder. Y no nos están viendo la cara, doctor, los genios de la política, que mientras nosotros estamos chambeando de un lado para otro, ellos se sientan ante una taza de café en una cafetería a pensar cómo nos van a fregar la próxima vez, a la próxima elección. Se inventaron los del indigenismo, lo trasladaron al plano electoral, y ahí nos tienen diciendo quién es indígena, quién no es indígena, quién tiene labor ya en ese sector. Nos están maiciando, nos están engañando con eso. No hay indígenas, hay pobres y miserables. Bueno, a esos pobres, ¿quién ha trabajado de ellos por esos pobres, Kinder? Nadie, cada vez son más. Ahorita con los 2 años que ya lleva el bendito presidente tabasqueño, ya hay 12 millones de pobres más. Hay una relación, yo la tengo en mi celular guardada, de 50 cosas que prometió y ha hecho lo contrario el señor presidente. Los de los indígenas, ¿qué te importa? ¿Qué nos importa a nosotros si habla maya, si habla francés, si habla lo que quiera? Que vea su estado de vida. Si tiene una casa con piso, si tiene electricidad, si tiene agua potable. Cada vez menos gente tiene esos servicios. Y nosotros discutiendo que es indígena, que si no indígenas, eso solo les sirve a los que pelean por las comunidades mayablantes. ¿Qué han hecho estas personas por las comunidades mayablantes? Que para mí es lo importante. ¿Cuándo Liborio, digo, tenga tu lavadora, hija, ¿a qué te va? ¿Cuándo Liborio? Ahorita mismo. Y como dije, ¿cuándo Sansón Palma alzó la voz por Yaxcabá, por museo? ¿Cuándo alzó la voz? Oye, no, al contrario. Por eso, lo único que ha hecho él y su esposa ser tatiches y alcaldes. No tienen vergüenza, Hinder, a eso voy. Y la población la población los respalda. A mí me consta, porque yo estuve preguntando, oye, claro, otro que sea candidato. Y no, es uno de sus hijos de don Sansón. Claro, es lo que te digo, estás maiciado los pobres. Lo que te decía, eres pobre, ignorante, ¿sí? Obviamente te van a dar tu tortito, tu refresco, como decía Alfredo, y adelante. Y que siga sin romperse esta mala cadena, porque ellos siguen siendo millonarios y no pasa nada. Lo que debería hacer México en todos sus ámbitos, en todos sus sectores, es saber protestar a tiempo. Es decir, reclamar sus derechos. Hay muchas instituciones que no están trabajando ahora porque no tienen casos que resolver, pero el mexicano debería ya haber aprendido a exigir obras, a revisar lo que se hace, que no le estén mintiendo lo del mundo. Lo del Museo del Mundo Maya, que te digo, que yo le tomé muchas fotos, se quedó así, no se hizo nada, nadie protestó, porque el 60-70% de los habitantes de la zona no saben nada. ¿Tú crees que van a tener tiempo o dinero para su camión
ir y venir a Mérida para reclamar sus derechos. No, nos están engañando. No ¿Dónde estaba están, Sansón Palma? hay ¿Dónde está él? hay pobreza, no hay indigenismo, no hay, uno se dice indígena, otro no. Yo, por parte de mi madre, soy indígena, pero claro, me presento para creer que soy de Suiza. No, no tengo la falla. Es un engaño, Alfredo, es un engaño Alfredo, eso, ¿no? Es Suizantum. es De de Suizantón. Suizantón. Alfredo, Sí, En conclusión, te puedo decir en esta parte, el indigenismo es una herramienta para darnos a todos con el dedo, para engañarnos. adelante, Alfredo. mira, como te puedo decir, aquí se conjugan dos cosas muy importantes, ¿no? El factor económico y el factor educativo. Más que educativo, la convicción que se tiene, ¿no? Hay veces que no se confunda lo educativo con aprender, ¿no? Con ir a la escuela. Puedes tener un doctorado y simplemente sigues siendo un ignorante en ciertas cosas, ¿no? La educación se hace en la casa, los valores se forman en la casa, ¿no? Prácticamente. Y los valores, cuando los tienes bien cimentados, pues no se quiebran, como decimos por allá. Y lo que decía Hinder es muy cierto. Todo eso se conjuga en el sentido que tenemos mexicanos, y no solo aquí, no voy a hablar solo en Yucatán, hablamos en muchas partes del estado, ¿no? Que el mexicano no está acostumbrado a reclamar o a exigir a sus funcionarios públicos cuentas, y el que lo hace es reprimido, incluso hasta con la policía, los mandan a callar o cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando alguien hace este trabajo de investigación, o cuando empieza alguna, vamos a llamarle, alguna agrupación a empezar a exigir a los gobiernos, bueno, como decíamos ahí, el Museo del Mundo Maya que se hizo por ahí nunca se terminó. ¿Cuánto habitante allá que pudo haber hecho una manifestación, no viajar, pararse frente al museo, y la prensa va y la prensa te cubre, ¿ya? Pero como decíamos ahí, y tú decías muy ciertamente, ¿qué ha hecho el alcalde en su momento que fue Sansón? No hizo nada. ¿Por qué? Porque es la misma cadenita del sistema político. O sea, hay lana, y lo sabemos porque aquí ha pasado mucho. En ese tiempo hubo amenazas por ciertos candidatos que te callas o te callo, o te callo de tal manera, y así. Lo mismo pasa allá. Me quedo callado como alcalde, y vamos a poner su ejemplo de Sansón, me quedo callado como alcalde, no hago nada por el Museo Maya, pero sí recibo mi parte, era sí su recibo obligación. mi lanita, ¿entendés? Entonces, pero ahí vamos, la gente que no tiene la cultura de reclamar, la gente que no tiene la cultura, más que reclamar, exigir, porque como decíamos allá, y decía muy ciertamente Hinder, el gobierno, todo lo que trabaja el gobierno y que da veces a nombre de él, es dinero de un pueblo, es dinero de los mismos ciudadanos, de sus impuestos. Muchos decían allá, ¿y cómo? Desde el momento que estés comprando tortilla, estés comprando huevos, estés comprando leche, lo que tú estés comprando, estás pagando un impuesto. Ese impuesto se regresa al gobierno y después llega otra vez a los ayuntamientos como participación, ¿no? Entonces, eso todavía no lo ha entendido el pueblo. Cuando te dice, mira, te voy a dar un fardo de láminas de cartón. ¿Cuánto tarda unas láminas? 3 meses, 4, 6 meses, un año, vamos a ponerle un año que tarde. Y al otro año ya se echó a perder, ya se deterioró. Pero te apoyé. Entonces esa gente dice, oh, no, por 200 pesos que vale un fardo de láminas, se siente comprometida, ¿no? Y eso es lo que trabajan mucha la política, la falta de cultura, la falta de educación del mexicano, estoy hablando en todos los sentidos, que ven a sus alcaldes como tatiches, vamos a llamarle así, como tatiches, cuando en verdad deben ser administradores. Yo digo que si cada municipio exigiera, después de que salga su alcalde a las 6, como decíamos allá, hay instituciones que nomás están de pantalla, ¿sí? Las 6 es la que debe vigilar todo esto, la transparencia primero de la información, y segundo, la transparencia de los recursos donde fue aplicado. Si nosotros exigiéramos a cada uno de los alcaldes que sale la transparencia de esos impuestos que nosotros pagamos, o de todos los recursos que lleguen, mira, las cosas cambiarían, ¿sí? Habría menos ranchos en posesión de alcaldes, habría menos en comercios, casas,
creo que la ciudadanía tenía una mejor forma de vida. Si llega dinero para, por decir, un piso, como decía Hinder en ese entonces, oye, es tu dinero que te tocó a ti por estar en una situación precaria, ¿no? Vamos a llamarle así. Entonces, no es el alcalde te lo dio, son recursos de todo un pueblo. No es solo tuyo, ahí participamos todos. Yo he escuchado a muchas personas que dicen así, no, el dinero de su sueldo de los alcaldes, de los regidores y hasta de los policías, es mi dinero, con nosotros les pagamos. Y hay veces criticados por las redes sociales, incluso hasta los mismos policías han reído, les han dicho, ¿cuándo me pagas todo? Es una forma de expresarse que es la realidad. No, yo te pago directo, pero con mis impuestos que genero, de ahí sale el dinero para ti, para tu nómina y para donde tú comes. Entonces, por lo mínimo, debes tener, cuando menos, cuidar a la ciudadanía, proporcionarle parte de eso que te está pagando en seguridad, ¿no? Hablamos de policías. Pero sí, como te voy a decir, hay que empezar a cambiar las cosas. Hay que decirle a la población, y yo no me canso de decirlo, el análisis de estas elecciones, analicen sus candidatos, cualquiera que pase, si los conocen mucho más, exíjanle, si en la primera vez cruzaron por cierto partido y ahorita vienen por otro, cuestiónenle, son seres humanos también, no son dioses, no son tatiches, tienen ellos la responsabilidad. Son nuestros servidores. Así está, y si no te contestas, aguas, desde ahí ya te están engañando. Ve lo que tienen, ve cómo han crecido, no nos dejemos engañar. Gentes que han estado, podemos, 40, 45 años, 50 años de edad y nunca habían tenido nada, solo entran a la alcaldía y ve sus casas, ve sus carros, ve sus ranchos, ve sus camionetas y aseguran un patrimonio para 3 generaciones. Ellos, sus hijos y quizás hasta sus nietos. Pero es dinero del pueblo. Cuando el pueblo comienza a exigir auditoría a todos sus alcaldes, independientemente de qué partidos, mira, yo te puedo asegurar que muchas cosas van a cambiar. Y cuando la CEI en verdad empiece a hacer su labor, ¿no? Porque parece que el titular comulga con lo mismo, la anita de por medio y todo viene tapando. Instituciones y funcionarios tenemos de sobra. Lo que hace falta es exigirles esas cosas. Señores, pues gracias por estar con nosotros el día de hoy. Híjole, estuvo buenísimo, pero ya casi una hora del programa. Hasta la próxima. Y gracias a todos los que nos dieron a favor de escuchar. Al contrario, gracias a ti, doctor. Vamos pendientes. Buenos días. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.